Problema 4. El maquinista de un tren de pasajeros que viaja a una velocidad de 25 metros por unidad de segundo avista un tren de carga cuya parte trasera está a 200 metros más adelante, en la misma vía. El tren de carga viaja en la misma dirección a una velocidad de 15 metros por unidad de segundo. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de menos 0,1 metros por unidad de segundo al cuadrado, mientras que el tren de carga sigue con velocidad constante. Considere el instante de tiempo t igual a 0 segundos en el instante que el maquinista avista al tren de carga. Inciso A. ¿Habrá una colisión? Y si la hay, ¿en qué instante de tiempo sucede? Inciso B. ¿A qué distancia se realiza la colisión medida desde que el maquinista avista el tren de carga? Inciso C. Realice un gráfico que represente estos eventos. En el siguiente problema nos informan de que un maquinista de un tren de pasajeros, pongámoslo acá, imaginémonos acá el tren de pasajeros. Este maquinista viaja con una velocidad de 25 metros por unidad de segundo. Cuando de repente observa un tren de carga. Imaginémoslo por acá, el tren de carga. Este tren de carga se mueve con una velocidad de 15 metros por unidad de segundo. En el momento de que el maquinista observa el tren de carga, aplica los frenos. Y entonces se experimenta una aceleración igual a menos 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Se sabe que el maquinista dice que la distancia que hay entre el instante en que él aplica los frenos y la parte trasera del tren de carga son 200 metros. Muy bien. Dadas esas condiciones, se considera acá, por ejemplo, t igual a 0, en el instante en que el maquinista del tren de pasajeros toca los frenos y se encuentra a esa distancia atrás del tren de carga. Entonces, ¿habrá colisión? Es la primera pregunta. Y si la hay, ¿en qué instante sucede? Luego, ¿a qué distancia se da esa colisión? Medida desde t igual a 0, ¿verdad? Y luego, hagamos un gráfico, posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo de lo que va a suceder ahí. De eso se trata el problema. Muy bien. Entonces la primera pregunta es, ¿chocarán o no chocarán? Entonces para eso planteemos las ecuaciones de movimiento. Y yo me voy a poner acá, en el papel al lado del maquinista, como un observador. Observa ahí. Yo soy el observador, tú eres el observador. Como observador tú dices, la posición, pongamos así, del tren de pasajeros es igual. En t igual a 0 segundos está en 0 acá. Más su velocidad inicial, que es para allá, 25, por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa sería entonces la expresión que predice la posición del tren de pasajeros en un instante de tiempo t dado, vista por este observador. Ahora vámonos con el tren de carga. La posición del tren de carga va a ser igual. En t igual a 0 se encuentra a 200 metros y lleva una velocidad la cual es constante, o sea, sería más 15t. Observa algo bien claro. Acá el tren de cargas es con movimiento uniforme, mientras que el tren de pasajeros se mueve con aceleración constante. Son dos tipos de movimiento.
Ahora, imagínate esto, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí como observador y entonces ambos trenes vienen y hagamos de cuenta de que se da el impacto. Entonces, ¿qué puedo decir yo como observador? Que la posición, tanto, por así decirlo, visto desde acá, que la posición del tren de pasajeros y que la posición del tren de carga, pues son iguales. Esa sería la condición para chequear si en realidad pegan. Nos tiene que dar alguna información. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Hagamos esa igualdad. Vamos a ver, pongamos por ejemplo que 25t menos 0.05t cuadrado, que es acá 0.1 dividido 2, 0.05, ¿verdad? Menos, eso tiene que ser igual a 200 más 15t. Muy bien, ahora, siguiente paso. Voy a ordenar un poquito esto. Voy a pasar esto para allá, este para allá. O sea, voy a ponerlo así. 0.05t cuadrado. Y ahora este lo pasé para allá positivo. Sería menos 10t. Más 200 y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, ahora vamos a proceder a resolver esta ecuación cuadrática. Por favor, hagamos los cálculos ahí. Vamos a ver, sería 0.05, 10 negativo, 200 acá. Ok, resolvamos. Interesante. Fíjense que a mí me da, por ejemplo, un tiempo T1 igual a 22.54 segundos y un tiempo T2 igual a 177.46 segundos. Ahí tenemos un interesante problema porque los tiempos son positivos. No es como el caso que tengamos un tiempo positivo y un tiempo negativo, descartamos el tiempo negativo y nos quedamos con el positivo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Piensa, ¿cómo podríamos interpretar estos dos tiempos? ¿Le puedes poner una pausa al video en lo que lo piensas y todo? Ya una vez que lo hayas pensado, le das continuación al video. Muy bien. Entonces, continuemos. Para este tiempo que está acá, mira, lo voy a hacer así. Voy a considerar, por ejemplo, de que los trenes no están en la misma vía, sino que el tren de pasajeros, por ejemplo, el tren de pasajeros viene por acá y el tren de carga viene por acá. ¿De acuerdo? Entonces, este tren de pasajeros viene, lleva cierta velocidad inicial, pero empieza a frenar. Mientras que este lleva una velocidad constante. Ahora, llega un momento en que este viene, o sea, este acá va avanzando, este va avanzando acá, va avanzando acá, va avanzando acá, hasta que de repente las distancias son las mismas. En ese primer momento en que las distancias fueron las mismas, es este tiempo. Efectivamente, sí hubo un choque en ese tiempo. Pero ¿y este que está acá? Entonces, me imagino lo siguiente otra vez. Aquí tengo, por ejemplo, otra vez al tren de cargas. Por acá está, lo voy a poner al tren al tren de pasajeros acá, el tren de carga. Y empieza, ¿verdad? Entonces, este va frenando. Este avanza. Este avanza, avanza, avanza. Lo pasa. Se detiene. Empieza a moverse en sentido contrario. Cuando alcanza al otro acá. Cuando se va moviendo ahora para aquí. ¿Me entiendes? O sea, este tiene cierta velocidad inicial, pero frena. Sigue avanzando, alcanza el tren, lo pasa,
el tren sigue avanzando, este se detiene, pero como lleva una aceleración para allá, empieza a viajar para allá, y entonces tu velocidad cambia hasta que de repente lo vuelve a alcanzar, pero en dirección opuesta. Ese sería entonces este tiempo. Pero es obvio que eso no va a suceder. Lo que estamos haciendo ahorita acá es una interpretación de esta solución matemática, porque ambos trenes van en la misma vía. Por lo tanto, es obvio que como van en la misma vía, entonces llegará un momento, así como quien dice, como lo hicimos acá, que este viene, o sea, los dos van aquí, ¿verdad? Los dos van acá, uno acá y el otro acá. Entonces este viene acá y el otro se mueve acá hasta que de repente lo alcanza ahí. Esa sería la tal solución para 22.54. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, ya tenemos que el tiempo en el cual colisionan es ese. Ahora, ¿a qué distancia se dio el choque? Bueno, pues como ya sabemos que la distancia va a ser la misma para ambos, puedo escoger a esta, puedo escoger esta. Cualquiera de los dos. En este caso voy a escoger la más fácil. La posición que tenía el tren de carga va a ser igual a 200 más 15 veces 22.54. Se nos daría 22.54 por 200 más. O sea que la posición del tren de carga, que es igual a la posición del tren de pasajeros, va a ser igual a 538.1 metros. O sea que a partir de acá, cuando chocaron, se encontraban a 538.1 metros. Muy bien. Y esa sería entonces la pregunta: ¿a qué distancia se da el choque? Ahora hagamos unos gráficos. Me imagino que el más interesante, según lo que se habló acá, va a ser el gráfico posición-tiempo. Porque mira, en un gráfico, posición-tiempo, obviamente esto que está acá es una parábola, donde esta parte de acá es negativa. O sea, ¿qué significa eso? Como lo dijimos acá, él tiene una cierta velocidad inicial. Avanza, avanza, avanza y de repente se detiene. Cuando se detiene, ¿qué significa? Que la pendiente tiene que ser 0. Se detiene y comienza a moverse para acá. O sea que la posición va disminuyendo. Ahora, como tiene cierta velocidad inicial, la pendiente de la gráfica tiene que tener cierta velocidad. Pero parte desde 0. Entonces, tenemos algo así. Esta sería básicamente la posición tren de pasajeros. Ahora, la posición del tren de carga es lineal. Y digamos, hagamos de cuenta que por acá está los 200 metros que tenía inicialmente. Ahora observa esto. Como es lineal, tiene esta forma. Entonces dime, ¿qué significa este punto de aquí? Es precisamente el tiempo en el cual se hace el primer choque. Pero como obviamente ahí se quedó, porque van en la misma línea, ¿verdad? Pero así como yo les explicaba, si no fuesen en la misma línea, sino que en diferentes líneas, entonces, ¿qué significa este punto de acá? Aquí por ejemplo, acá es donde la pendiente es 0. Ahí es donde yo le digo que se detiene y entonces empieza a moverse en dirección contraria. Hasta que de repente la posición del tren de pasajeros y la posición del tren de carga vuelve a ser la misma. O sea que este sería para un tiempo de 22.54 y este sería para un tiempo de 177.46 segundos. Muy bien. Luego, podemos considerar un gráfico velocidad-tiempo. Si te das cuenta, acá la velocidad, si sacas la primera derivada,
o en un movimiento uniformemente variado, la velocidad es lineal. Tu velocidad acá tiene un valor positivo de aproximadamente 25, pero la pendiente es negativa, ¿sí? Recuerda esto, ¿verdad? La velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Y en nuestro caso en especial, la velocidad es igual a 25 menos 0.1 por el tiempo. Y esto representa la pendiente. Entonces la pendiente es negativa con una condición inicial de 25. 25 acá, ¿verdad? Pero como es negativa, sigue así. ¿Ya? Esto que indica fue el momento en que el tren de pasajeros se detiene y empieza a moverse en dirección contraria. Ahora, el otro, obviamente, es un movimiento uniforme, o sea que la velocidad es una constante. ¿Qué es una constante? ¿Qué significa? Hagamos de cuenta que por aquí está el 15. Entonces, una constante. ¿Y qué significa este punto de acá? Que en algún momento de tiempo, que yo podría preguntar, ¿en qué instante de tiempo la velocidad del tren de pasajeros es igual a la velocidad del tren de carga? Básicamente significa este punto. Una igualdad de velocidades, que para un tiempo t, tanto la velocidad del tren de carga como la velocidad del tren de pasajeros es la misma. Y por último podemos tener un gráfico, aceleración tiempo. En el caso especial del tren de pasajeros, la aceleración es negativa. O sea que está por debajo de la horizontal, ¿verdad? Este tendría acá, y como es constante, pues ni modo, ¿vale? Menos 0.1. Este sería para el tren de pasajeros. ¿Y cuánto vale para el tren de carga? Como su velocidad es constante, su aceleración es 0, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente 0. Ahí tenemos entonces, en pocas palabras, los gráficos. Entonces, en conclusión, el tren de pasajeros, el maquinista observa a un tren de carga a 200 metros, aplica los frenos, él llevaba una velocidad inicial de 25, el otro llevaba de 15, y se preguntan, ¿irán a chocar? Entonces, para ello, escribimos las ecuaciones de movimiento. El observador dice, la única manera que puedan chocar es que las posiciones sean las mismas. Muy bien, igualamos las posiciones, encontramos estos tiempos. Ahora la pregunta fue, ¿cuál era la interpretación de estos tiempos? Entonces, ya nos dimos cuenta que si no iban en la misma vía, significaba que el tren de pasajeros alcanzaba al tren de carga y lo pasaba. ¿Ya? Pero el tren de pasajeros se tenía que detener y se tenía que mover para acá. Y entonces volvía a encontrarse con el tren de cargas. Pero como estábamos en una misma línea, entonces solo considerábamos este tiempo, porque ahí es donde dice que chocan. Muy bien. Luego aquí tenemos la interpretación de los gráficos, posición, ¿ya? Donde acá tenemos esta interpretación de los tiempos. La velocidad, que simplemente aquí nos dice que este punto de intersección es el momento en que ambos tienen la misma velocidad. Y la aceleración, donde acá es negativa para el tren de pasajeros y 0 para el tren de carga.